Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros somos Laura Canro y Eliana Carvajal. Vamos a hacer nuestra sustentación de trabajo de tesis y además de eso, pues agradecerles por su asistencia, por apoyarnos en este momento. Creo que es bastante valioso lo que acabamos de desarrollar con Lau, porque no solamente es un resultado de 2 años de investigación, sino de 5 que llevan detrás de todo esto como Maquia y que además pues deja todo este resultado dentro de la agrupación. Maquia está conformado por violín, bandoneón, guitarra eléctrica, guitarra acústica, piano y contrabajo, y algunos formatos manejan voz, pero el de hoy pues precisamente no investigó en la voz. Son 2 arreglos, uno principalmente desarrollado por Lau, que es Malena, y el otro principalmente desarrollado por mí. La forma de la exposición va a ser una introducción en donde vamos a exponer la pregunta, el objetivo principal, los objetivos específicos, luego esto las justificaciones y nos vamos a ir por los capítulos. Entonces el primer capítulo es sobre el tango tradicional. Vamos a también exponer el análisis que hicimos sobre un tango tradicional llamado Bahía Blanca. Más adelante vamos a hacer la exposición de La Vanguardia, no sé si quieran abrir. La Vanguardia, y después de La Vanguardia vamos a hacer el análisis de un tango llamado Bailongo por Ramiro Gallo, a quien le desarrollamos una entrevista. Luego de esto vamos a hacer la exposición de Malena como análisis, tal vez no tenga fin, y por último vamos a tener un concierto de más o menos 20 minutos, donde vamos a interpretar 4 obras, entre ellas pues las 2 que arreglamos. Después de esto, entonces, la pregunta nos surgió a partir de tener esta formación del sexteto y todos los colores que podríamos explorar o indagar de cada instrumento, y en especial porque tenemos 2 guitarras y pues la guitarra eléctrica con su pedal nos empezó a ofrecer muchos recursos que nos interesaron. Entonces, esa fue una de las preguntas, y la siguiente pues fue cómo podemos ampliar el formato, ampliar el repertorio del sexteto. Y pues con esto decidimos crear 2 arreglos. El objetivo principal precisamente es el mismo, y es cómo podemos ampliar este formato, cómo podemos ampliar la propuesta escénica del sexteto de tango Maquia y ofrecer más repertorio, tanto para nosotros como pues para el público que ya tenemos. Bueno, frente a los objetivos específicos nos basamos como principalmente en 4 pilares, que es contextualizar, que ya lo mencionó la maestra Eliana. El proyecto tiene mucho de contexto en cuanto a lo de tango tradicional, que es tango de vanguardia, entonces ahí generamos algunas respuestas a algunos conceptos. Aparte de eso, pues el análisis de estas 2 obras, de estos 2 tipos de tango. Con esto también enlazamos estos 2 procesos para la creación de los arreglos, y al final pues tratamos de describir todos los procesos anteriores de contexto, análisis y enlace. En cuanto a la justificación, pues nos basamos en la experiencia que ya teníamos en el sexteto y también en la participación que hemos tenido con el maestro Ricardo Barrera en el semillero. Entonces, pues la idea es como una ampliación del repertorio y de trabajo tanto en el semillero como en Maquia, un aporte a nosotros mismos y al que le interese, aparte de un acercamiento teórico práctico que también serviría para otras personas fuera de la universidad o de la universidad, sean maestros o estudiantes, y pues las líneas de investigación en las que se inscribe el proyecto es Estética y Teorías del Arte de la Universidad, y de la facultad se llama Proyecto Curricular de Artes Musicales, Agentes Culturales, Políticas e Instituciones de la facultad. Bien, entonces como primer capítulo está el tango tradicional. Dentro del tango tradicional se incluyen 3 épocas, que sería la vieja guardia, la nueva guardia y la época dorada o la época de oro. Digamos que en el texto está un poco más especificado por fechas y por estilos, pero acá lo hicimos un poco más general. Entonces es importante en el tango tradicional la forma, ¿no? Primero es la forma canción, que es un poco como el tango de Gardel, que normalmente es AB, una forma binaria, que más adelante es ampliada para las orquestas, en donde principalmente están de protagonistas D'Arienzo y Pugliese, que generan una cantidad de recursos y de marca
por su estilo y por su forma de interpretar. Entonces todo esto empieza a enriquecer demasiado el tango y empiezan a salir un poco los cantantes de todo este repertorio, pero más adelante empieza una forma también estribillista, donde se involucran cantantes y un montón de cosas que también están respaldando todo este estilo. Más adelante vamos a ver también los patrones rítmicos que definen esta época y después de esto también aparecen como formas no solamente binaria, sino ternaria, que sería AB, A' o ABC. Y existen otras formas que sería la rondó, que sería AB, AC, AD, AE, etc. Y por otro lado, algo muy característico también del tango tradicional y de la época dorada son las variaciones en el bandoneón. Entonces empiezan a nutrir y a enriquecer todo el lenguaje del bandoneón y al final, se llama la coda, aparecen como estas variaciones. En cuanto a la armonía. Bueno, la armonía es tradicional occidental, es decir que todo es tonal, todo es muy tonal. Las modulaciones no son a tonalidades lejanas, normalmente es como a la relativa, sea mayor o menor. Pero hay veces que pues, se va al cuarto o al quinto, pero no es tan normal. Las progresiones tampoco se van muy lejos, entonces van por cuartas o segundas y las dominantes secundarias que aparecen ahí de vez en cuando. El uso de las cadencias auténticas pues, es también muy evidente y aparte también es importante mencionar el típico chan-chan, que es cadencia primero, quinto, primero. Chan-chan, pues el chan-chan. Lo importante de acá es que en el tango tradicional cada director de orquesta o cada compositor hace esas dos cosas muy diferentes, entonces uno logra identificar quién arregló algo o quién dirigió algo solamente por ese chan-chan. Por otro lado, también están las formaciones orquestales, que hablamos un poco, entonces son una fila de violines, dividida violín 1, violín 2, violín 3, violas, cello, contrabajo, 4 bandoneones normalmente, piano, y a veces introdujeron o participó el arpa, la trompeta, la batería, bueno, otros instrumentos que también enriquecen este lenguaje. Bueno, ya en cuanto a ritmo y acompañamiento general, en el tango tradicional está el marcato 4, que son acentuadas las 4 negras de un compás a 4 cuartos, el marcato a 2, que se acentúa primer y tercer tiempo de ese mismo compás, pesante, que también se acentúa primero y tercero. La diferencia es que en el marcato 4 aparte del acento, tiene como un estacato, entonces es menos pesado, que valga la redundancia, que el pesante. La yumba es una forma de acompañar que creó Osvaldo Pugliese, entonces también es una forma de acentuar primero y tercero, solo que en el segundo y en el cuarto hay otra especie de acompañamiento ahí, que hacen como que sonará yumba, yumba. Están las síncopas, síncopa tierra en la que se acentúa el primer tiempo, síncopa anticipada en que ese tiempo se corre un poco hacia atrás y queda acentuando el cuarto tiempo del compás anterior, el 3-3-2 que viene de la milonga de la milonga, y el bordoneo, que típicamente era muy usado por la guitarra acústica, pero cuando ya vinieron apareciendo las orquestas con piano y esto fue reemplazado por el piano, y el piano empezó a hacer bordoneo, pero es más sacado de la guitarra acústica. Bien, por otro lado, algo muy sabroso del tango son las melodías. Entonces resulta que las melodías están propuestas de una forma cuadrada, que es como la primera imagen que se puede ver, o las dos siguientes del lado derecho. Sí, derecho para ustedes. Están escritas así, pero resulta que uno tiene la oportunidad de jugar con esas melodías. Entonces uno puede proponerle a esta melodía que está al lado derecho un fraseo abierto, que es como atresillar las notas un poco y que suene un poco más tumbado, y también un fraseo cerrado, que es acelerar como 2 noticas para llegar a la nota más importante. Entonces esto se empieza a plantear y además es adoptado del tango cantado. El tango cantado tiene como esta forma de salirse de la forma del compás, pues no está cantando todo el tiempo en ritmo, sino que se sale y la armonía sigue absolutamente estable, mientras la voz plantea todos los recursos rítmicos y tímbricos que le interesen y que quiera, y de ahí se adopta estos recursos. Bueno, ya cuando pasamos a la parte de análisis, el primero que hicimos fue Bahía Blanca, que es un tango tradicional compuesto por Carlos Di Sarli, también director. Tiene una forma ternaria de A, B, A'.
en donde en A predomina el marcato en 2 y el marcato en 4, en B predomina el marcato en 4 más las síncopas que ya las mencionamos anteriormente, la orquestación con alta densidad y dinámicas con forma de contraste, como forma de contraste. Lo que hace aquí el compositor en Bahía Blanca es jugar con ambas orquestación y dinámicas para crear varias formas de que suene en la misma obra todo. Entonces, por medio de las dinámicas hace también tutti, solos y no se pierde peso ni se escucha tan estallado todo el tiempo, por lo que siempre está participando toda la orquesta. Luego están las melodías. La imagen que pueden ver al lado izquierdo es la melodía escrita de un tango tradicional, exportada de Tango Fake. Así es como se escribiría esa melodía, de un fraseo cuadrado. Y en el lado derecho pueden ver un poco como esas mismas notas, ¿sí? Como en el mismo espacio, se juega con las alturas y con el ritmo para llegar a las notas importantes. Entonces todo esto empieza a enriquecerse. Es importante resaltar que el tango tradicional estaba escrito en 2/4, y el tango ya un poco más de la época de oro, saliendo, está escrito en una métrica de 4/4. Ya cuando entramos a vanguardia, pues nos encontramos con el famosísimo Astor Piazzolla y otras figuras en las que ya empiezan a proponer también otras propuestas instrumentales, se salen un poquito ya de las propuestas orquestales y aparecen dúos, tríos, el famoso quinteto de Piazzolla, que es como la formación que tenemos, pero nosotros tenemos aparte la guitarra acústica, también el dúo de Horacio Salgán, por ejemplo, que tiene solamente piano y guitarra eléctrica, cosas así se empiezan a formar, sobre todo, bueno, formatos más pequeños también. Aparece algo que ya pasaba también en el tradicional, pero ya hay obras, digamos, para instrumentos de metal, de viento metal y demás. En cuanto a la estructura, pues estas formas también se amplían mucho, ya no es como la forma tradicional binaria y ternaria, sino que también, digamos, Piazzolla compone suites, se creó también el tango fake, que es como son los estándares del tango y demás. Dentro de eso, la armonía empieza a ser también un poco más enriquecida, entonces el tango ya no empieza a ir a la relativa menor o a la relativa mayor, es decir, como a su vecina, como a su prima, sino que se va a la casa ajena de los demás a visitar y a traer ideas, y entonces dentro de esto también se empiezan a usar las leyes de Bartók, y ya, como que conduce la armonía a otros lugares. Para esto también tiene algo muy interesante el tango de vanguardia, y es el uso del bajo como en una caída cromática, ¿sí? Entonces, como se puede ver en la primera imagen del lado derecho, tienen un ascenso que normalmente da como agilidad al tiempo. Normalmente cuando el bajo o algún instrumento tiene esa figura, en especial es el bajo y el piano, tarararán, es como para acelerar de nuevo el tiempo y reexponer normalmente la idea principal del tema. Y además de eso, pues tiene el descenso de las noticas en negras con un marcato, ¿no? Para mantener el tiempo. Y por otro lado está el bajo diatónico, es decir, que todas las notas hacen parte de la tonalidad y van de forma descendiente. Eso empieza a adoptar muchas armonías de jazz y de la música clásica y de todas estas formas. Bien, hablando de las melodías de la vanguardia, entonces está la primera, que es de Rojo Negro de Ramiro Gallo, tiene una entrada en síncopa y además de eso es muy ágil, porque resulta que en la época de la vanguardia empiezan a usar todos los recursos que tienen los instrumentos, como que empiezan a ser mucho más sabrosos, como que empiezan a enriquecerse desde otros medios y otros recursos como la música clásica, las técnicas y un montón de cosas que además de eso empiezan a usarse acá en el tango, porque muchos de los que tocaban tango empezaron a ser formados académicamente. Entonces, al traer todo eso de Europa, empezaron como a introducirlo en las nuevas técnicas del tango y eso empezó a enriquecer mucho. Por otro lado está Otoño Porteño, Astor Piazzolla, la cadencia de violín. Esto es con el interés de mostrar que hay cambios de tiempo, donde simplemente el violín puede hacer con esas notas lo que quiera, y en el 5/4 empieza de abajo para arriba a retomar el tiempo, precisamente con una idea de que el bajo sube cromáticamente, pues en este caso el bajo del violín,
para de nuevo retomar el tempo. Entonces cuando retoma el tiempo de la orquesta, el violín puede seguir haciendo lo que quiera encima de la base. Y por otro lado están los solos extensos que se proponen en Mumuki como ejemplo de Astor Piazzolla. Este es un pedazo de la guitarra eléctrica. Entonces la melodía es muy sencilla y simplemente la guitarra coge esas notas y empieza a enriquecerlas con muchos otros recursos del jazz y de otras músicas, que además de eso el solo pasa después al bandoneón y después del bandoneón pasa al violín, luego lo retoma la guitarra y luego entra toda la orquesta a tocar el tema sencillito. Entonces es un recurso muy lindo de Piazzolla. Ya con esto cerramos lo que en el trabajo escrito sería primer y segundo capítulo, luego ya pasamos a los arreglos. Ay, no mentiras, perdón, antes de eso hicimos el análisis de Bailongo, en el que la forma ya pues también es ternaria, es en una forma tradicional, solamente que esto está escrito para dueto de piano y violín. El contraste a comparación de Di Sarli se da a nivel armónico y rítmico. Esta obra, cuando la escuchen, van a ver que es más o menos como polirrítmica, porque el compositor juega mucho con los acentos y aparte en el acompañamiento predomina la figura de 3-3-2, solamente que por medio de acentos también él mueve como va moviendo la figura en el piano sobre todo, y el violín y la mano derecha del piano hacen otras cosas, entonces es súper interesante. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar directamente con el compositor de esta obra, Ramiro Gallo, y nos explicó que a nivel armónico también era muy importante el uso en esta obra específicamente de las superposiciones, de las alteraciones, de las agregaciones, pero muchísimas. Entonces esos son nuevos recursos que llegaron que han llegado en vanguardia. Bien, y de nuevo retomando la idea de las melodías, el primer segmento es más rítmico de Ramiro Gallo, entonces acentúan la parte débil del primer tiempo en todas las siguientes formas y que además de eso es apoyada por el piano, la mano derecha del piano, que es la que está en la parte de arriba, y la mano izquierda del piano lleva haciendo un 3-3-2, y además con un bajo cromático, ¿sí? Entonces están muchos de los recursos que hemos hablado, como en toda esta transición. Y por otro lado está la imagen de abajo que tiene un acompañamiento del piano en las mismas notas, que tiene un bajo descendente que se puede apreciar resaltado de azul y que construye pues acordes con esto. Entonces uno tiene la opción de analizar esto de forma melódica o de forma armónica y ambas son demasiado complejas. Y por otro lado está también el bajo acompañando. ¿Podrías pasarle? Gracias. Está ahora el desarrollo. En el desarrollo él plantea todos los recursos métricos que había hablado dentro de la melodía, es decir que todos los fraseos cerrados y fraseos abiertos en esta obra ya están escritas, es decir que uno no tiene la oportunidad de ver la melodía y decir ay ahora voy a hacer esto, sino que ya él lo dice. Entonces ahí ven las semicorcheas llegando a la nota importante. Y todo esto genera mucha tensión para llegar a una melodía más cantable, que sería la parte que ven abajo. Entonces el violín va de una forma que es un poco más lírica, por así decirlo, y el piano va acompañando estas melodías. Entonces, como conclusión un poco de esto que acaba de poder verse, resulta que el piano, el tango en especial, tiene esas dos formas de apreciarse, y es el tango más rítmico y el que tiene una melodía dentro más lírica o más cantable o más vocal, como más lírica en la voz, no sé. Entonces todos esos recursos se cogen de otros instrumentos y empiezan a adoptarse en esto, y bueno, eso enriquece mucho el tango. Ahora sí, ahí habíamos cerrado el primer y segundo capítulo. Tercer capítulo ya es el arreglo que compusimos ambas. Entonces escogimos Malena, que es un tango tradicional, es un tango canción. La forma fue cambiada, entonces nos quedó como una introducción, A, B, puente, A y variación. El tema no tiene variación, entonces pues la creamos ahí. Todo el tema está en re menor, a excepción por una parte en la que se hizo una modulación en do menor, do sostenido menor, perdón. Y ya eso como en temas de forma y estructura.
Ya en otros aspectos como los melódicos y armónicos, la intención fue dirigir la melodía principal a los diferentes instrumentos que conforman la agrupación. Esto también siguiendo lo que se veía, digamos, en el análisis que sacamos en Bahía Blanca de Di Sarli, que él también pasa como algunas melodías a los diferentes instrumentos, quisimos hacer lo mismo también, y para que, como la melodía en Malena está escrita de forma cuadrada, para que los instrumentistas también tuvieran la oportunidad de frasearlo como quisieran. Entonces, a nivel textural se propusieron algunos enmascaramientos y melodías secundarias también a modo Di Sarli. Sin embargo, estos enmascaramientos y otras notas también generan unas superposiciones, que también lo tomamos pues del análisis que hicimos de Bailongo, y se jugó mucho más con la armonía de la que ya tiene la obra original. Otros de los aspectos son las rearmonizaciones y recursos de los análisis de los capítulos anteriores, como ya he mencionado, ya entonces se usan superposiciones, otras agregaciones, otros acordes, y el acompañamiento nos sale de los modelos tradicionales y de marcación y acentuación. Para esto puse este fragmento del contrabajo, que es casi siempre el que acentúa y hace más visible los modelos de marcación. Entonces en los primeros dos compases podemos ver una síncopa, ya luego variaciones y marcato a 4 y variaciones de ese mismo marcato, y ya. Más adelante en la obra, pues cuando la vayamos a escuchar, también hay algunos marcatos en 2 y otras diferentes cosas. También en el chanchan, ambas lo tuvimos en cuenta y hicimos diferentes chanchanes, entonces el mío es como chanchan forte, ambas forte, ya se van a dar cuenta cuando la toquemos. Bien, y por último, antes del concierto, del mini concierto que vamos a desarrollar, está el arreglo de Tal vez no tenga fin. Entonces esta es una obra de Horacio Salgán. Horacio Salgán es un pianista muy virtuoso que además de eso hace un dueto con Osvaldo de Lío y tiene una versión con Osvaldo de Lío que es increíble, que es con guitarra eléctrica, pero la guitarra eléctrica es punteada como una guitarra clásica. Entonces fue una obra que particularmente nos gustó mucho a ambas y que preferimos hacer esta forma, este arreglo. Entonces la obra es muy sencilla, se llama Tal vez no tenga fin, yo creo que porque la melodía, uno sale cantando esa melodía por todo lado, entonces uno no tiene fin nunca, como que sale el concierto y sigue, y la forma se cambió. Entonces A tiene una introducción creada por mí, tiene la frase, bueno, toda la estructura de las frases, después la parte B retoma la introducción, más adelante es una modulación a Fa menor, originalmente el tema modula a La bemol, acá hacemos una tonicalización a Fa menor y por último termina en La bemol con una coda. Las melodías, esta sería la célula ritmo melódica que les decía. Re, sol, mi, fa, re, mi, re, do, re, mi, re, do, re, mi. Esa sería la célula que se repite por todo el tema de formas absolutamente distintas y que buscamos plantear con recursos rítmicos un poco más tangueros, porque el tema de Horacio Salgán es muy lírico todo el tiempo, entonces no hay como esos patrones rítmicos. Por otro lado están algunas versiones o variaciones que podemos hacer a la melodía, que es la imagen que ven abajo, donde pues es la misma melodía, pero tiene como un montón de conectores internos para llegar a las notas. Y en la imagen que ven en la derecha es tratando de renombrar un poco todo lo que estudiamos de Bahía Blanca, de Di Sarli, en donde Di Sarli maneja mucho como esta estructura de masa sonora, en donde todos los instrumentos están haciendo lo mismo. Esta sería la melodía de la introducción, la que ven en la parte de arriba, propuesta por la guitarra. Entonces el interés de estas melodías, primero va la guitarra, después va la guitarra eléctrica y por último va el bandoneón. La gracia es que ellos con esas notas desarrollen bajo su tempo y su interés una propuesta para la obra. Entonces está más o menos al aire libre, como que esas son las notas y ellos pueden jugar con el tempo y con el fraseo y lo demás. Y más adelante, para no perder un poco esta idea, retomamos la idea de la guitarra, pero ya metida en la orquestación. Entonces toda la orquesta está acompañándolo con un pesante, podría interpretarse mientras la guitarra acústica pues está desarrollando la melodía principal de la introducción. Aquí se puede ver también cómo se generan segundas voces en los cuadritos rojos, cómo esa melodía se mantiene y cómo empiezan a manejarse recursos distintos
del piano, como con noticas rápidas para conectar y ensamblar todas estas ideas. Y además de eso le da una apertura al solo de bandoneón que van a escuchar ahorita, que tiene como todas estas ideas. Bien, otro aspecto importante del piano, del tango, es que hay muchas melodías del violín que están arriba en un registro demasiado agudo. Entonces, al estar allá, para no generar un vacío de voces, se duplica en la guitarra acústica. Toda la sección rítmica y es apoyada para generar masa y luego sube y después de esto pues retoma la estructura de Di Sarli, que es el recuadro rojito que se ve acá a la derecha. Y por último, después de hacer una sección rítmica, se propone la melodía principal, la misma, pero ya en una masa orquestal que es acompañada por bajo y guitarra eléctrica, y que va un chan chan, primero quinto y primero en piano. Entonces forte, piano. Otro de los aspectos importantes de todo esto es la masa orquestal. Es importante resaltar que lo que buscamos hacer en la guitarra eléctrica fue ponerle efectos. Entonces no van a escuchar como noticas normal, sino que tiene un pedal y esto genera como una masa, que es un poco una idea de adoptarse a lo de Pink Floyd metido en el tango, que creo que no ha sucedido mucho. Entonces, al buscar esos efectos, pretendemos generar precisamente como un sello y una marca del sexteto de tango Maquia. Y bueno, por otro lado, creo que vale la pena, creo que todavía alcanzo, decir que particularmente tuve el apoyo de muchas personas. Uno como instrumentista no siempre es arreglista, o no siempre ha tenido que generar todo este tipo de recursos, entonces pedí ayuda de muchos amigos, como escúcheme esto y dígame, y qué recursos armónicos puedo manejar y cómo puedo manejar un poco las voces, que son cosas que a veces uno desconoce, así esté tocando al momento de escribirlo, pues uno queda un poco corto. Entonces muchas gracias a todas esas personas y ya, no sé si quieres decir algo más. Concierto, quería resaltar que hubo trabajo de nuestro guitarrista acústico en la parte de texto. Él nos colaboró, o bueno, estuvo participando en el primer capítulo y en el análisis de Bahía Blanca. Entonces, pues esa parte también se la debemos un poco a la investigación que hicimos los tres, no solamente las dos ahí, en esa parte. Y ya, gracias. Bueno, antes también, mientras nos vamos preparando, lo que vamos a escuchar son 4 obras, 2 de lo que sería tango tradicional, un tango tradicional y el otro pues Malena, que es el tango tradicional arreglado, luego dos de vanguardia que son el arreglado, tal vez no tenga fin, y uno de Astor Piazzolla que se llama Regreso al amor.
Thank